Helen Keller, la historia de mi vida. A Alexander Graham Bell, que ha enseñado a hablar a los sordos e hizo posible que el oído atento captara palabras pronunciadas desde el Atlántico hasta las montañas rocallosas, dedico esta historia de mi vida. Capítulo primero. Al empezar a escribir la historia de mi vida siento una especie de temor. Me embarga algo así como una irresolución supersticiosa al levantar el velo que cubre mi infancia como neblina dorada. Escribir una autobiografía es tarea muy ardua. Cuando intento clasificar mis primeras impresiones me doy cuenta de que la realidad y la fantasía se confunden a través de los años que unen el pasado con el presente. La mujer ejecuta su propia trama imaginativa con las experiencias de la niña. Unas cuantas impresiones recibidas en mis primeros años de existencia se destacan vivamente, pero sobre el resto cae la sombra de la prisión. Además, muchas de las alegrías y de las penas de la niñez han perdido su acervidad y muchos incidentes de vital importancia en mi primera educación han quedado relegados al olvido a causa de la emoción de los grandes descubrimientos. De manera que para no ser pesada procuraré presentar en una serie de bosquejos tan solo aquellos episodios que me parecen de mayor interés y relieve. Nací el 27 de junio de 1880 en Tuscumbia, una pequeña población en el norte de Alabama. Mi familia paterna desciende de Caspar Keller, nativo de Suiza, quien se estableció en Maryland. Uno de mis antepasados suizos fue el primer profesor de sordos en Zúrich y escribió un libro sobre la enseñanza de los carentes de oído, lo cual me parece una coincidencia singular. Aunque bien es cierto que no existe rey que no cuente con un esclavo entre sus ancestros, ni hay esclavo que no pueda ufanarse de tener un rey entre los suyos. Mi abuelo, hijo de Caspar Keller, denunció grandes extensiones de tierras en Alabama y por fin se estableció allí. Se me ha dicho que una vez al año viajaba a caballo, de Tuscumbia a Filadelfia, con objeto de comprar las provisiones para la granja, y mi tía conserva muchas cartas escritas por él a su familia, que contienen animados relatos de tales viajes. Mi abuela Keller era hija de Alexander Moore, uno de los ayudantes de Lafayette, y nieta de Alexander Spotswood, uno de los primeros gobernadores de la Virginia colonial. Era prima en segundo grado de Robert E. Lee. Mi padre, Arthur H. Keller, fue capitán del ejército confederado. Casó en segundas nupcias con mi madre Kate Adams, mucho menor que él. Benjamin Adams, abuelo de ella, contrajo matrimonio con Susanna E. Goodhue y vivió muchos años en Newbury, Massachusetts. Charles Adams, hijo de este matrimonio, nació en Newburyport, Massachusetts, y posteriormente se estableció en Helena, Arkansas. Al estallar la guerra civil luchó al lado del sur y llegó a obtener el grado de general brigadier. Casó con Lucy Helen Everett, de la familia Everett, a la cual pertenecían Edward Everett y el doctor Edward Everett Hale. Después de la guerra la familia se trasladó a Memphis, Tennessee. Hasta que padecí la enfermedad que me privó de la vista y del oído, viví en una casita pequeñísima que consistía en una gran habitación cuadrada y otra pequeña en la cual dormía la sirvienta. En el sur se acostumbraba construir una casa chica cerca de la residencia familiar, como anexo que se utiliza en determinados casos. Después de la guerra civil, mi padre, al contraer matrimonio con mi madre, construyó una casita semejante que ellos dos ocuparon. Estaba totalmente cubierta de enredaderas, rosales trepadores y madreselvas. Vista desde el jardín, la pequeña morada parecía un cenador. Rosas amarillas y esmiláceas formaban un biombo que escondía la diminuta galería al frente, lugar preferido de colibríes y de abejas. La casa solariega de los Keller, donde vivía la familia, quedaba a unos cuantos pasos de nuestra casita cubierta de rosas. Se le dio el nombre de Ivy Green, hiedra verde, porque tanto la casa como los árboles que la rodeaban y las cercas estaban tapizadas de hermosa hiedra inglesa. Su jardín de tipo antiguo
constituía el paraíso de mi infancia. Incluso antes de que llegara mi maestra, yo acostumbraba a caminar a lo largo de los setos de boj, deslizando la mano por las hojas tiesas, y luego, guiada por el aroma, encontraba las primeras violetas y los lirios tempraneros. Era también allí donde, después de un berrinche, solía ir en busca de consuelo y escondía mi rostro enardecido en el césped y entre las hojas llenas de frescura. Qué alegría perderme en aquel jardín florido, deambular al azar de un extremo al otro hasta que al tropezar con una hermosa enredadera, la reconocía por sus hojas y sus flores y sabía que era la que cubría la derruida casita veraniega que se alzaba al extremo opuesto. También crecían clematis y jazmines cuyas ramas caían hasta el suelo, así como unas flores raras y dulces llamadas lirios mariposa, porque sus pétalos frágiles semejan alas. Pero las rosas eran las más bellas. Jamás he encontrado en los invernaderos del norte rosas que colmen el corazón de contento, como aquellas que florecían en mi hogar sureño. En el pórtico al frente de la casa caían en largos festones, y su fragancia limpia impregnaba el ambiente. En las horas tempranas bañadas de rocío parecían tan suaves y puras, que me preguntaba si no se parecerían a los asfódelos del jardín de Dios. Mis primeros días transcurrieron de manera sencilla, muy semejantes a los de cualquiera otra vida que empieza. Llegué, vi y vencí, como suele hacerlo el primogénito. Surgió la discusión usual en cuanto al nombre que se me debía imponer. Todos estuvieron de acuerdo en que escoger nombre para el primer hijo de la familia no debía hacerse a la ligera. Mi padre sugirió el de Mildred Campbell, nombre de una antepasada a quien él profesaba gran estimación, y rehusó discutir más el asunto. Mi madre solucionó el problema al indicar su deseo de que yo llevara el nombre de soltera de su madre, Helen Everett. Pero mi padre, presa de emoción al llegar a la iglesia, se olvidó, lo cual era muy natural ya que había rehusado tomar parte en la discusión. Cuando el clérigo preguntó el patronímico escogido, solo pudo recordar la decisión de que yo me llamara como la abuela, y dio el nombre de Helen Adams. Se me ha informado que cuando todavía estaba en mantillas di numerosos indicios de un temperamento vehemente y exigente. Insistía en imitar todo lo que veía hacer a los demás. A los 6 meses podía decir «¿Cómo está?». Y un día llamé la atención de todos al pronunciar claramente «T-T-T». Todavía después de mi enfermedad recordaba una de las palabras aprendidas en aquellos primeros meses: agua. Y ya perdida el habla seguía formulando un sonido reminiscente de aquel vocablo. Dejé de emitir aquel «wa-wa» tan solo después de aprender a escribir «agua». Me dicen que empecé a caminar el día en que cumplí 1 año. Mi madre acababa de sacarme de la bañera y me tenía sobre su regazo cuando me llamaron la atención las sombras inquietas de las hojas, que parecían danzar en la luz solar reflejada en el piso. Me deslicé del regazo materno y casi corrí hacia ellas. Perdido el impulso caí y lloré hasta que mi madre me levantó en sus brazos. Pronto llegaron a su fin aquellos días felices. Pasó una breve primavera, alegre con el canto de petirrojos y de mirlos. Luego un verano abundante en frutas y flores, y enseguida un otoño de oro y carmesí, que dejaron sus dones a los pies de una niña feliz y ávida. Después, en el triste mes de febrero, se presentó la enfermedad que cerró mis ojos y mis oídos, y me sumió en la inconsciencia de un recién nacido. Dijeron que se trataba de una congestión aguda del cerebro y del estómago. El médico creyó que no sobreviviría. Sin embargo, una mañana muy temprano la fiebre desapareció tan repentina y misteriosamente como había llegado. Hubo gran júbilo en la familia, pero nadie, ni el mismo médico, sabía que yo jamás volvería a ver ni a oír. Creo que conservo impresiones confusas de aquellos días de enfermedad. Recuerdo especialmente la ternura con que mi madre intentaba tranquilizarme cuando yo despertaba irritada y atenazada por dolores. Y recuerdo la agonía y la confusión que me embargaron al despertar cierto día de un sueño inquieto
y volver mis ojos, secos y ardorosos, hacia la pared, lejos de la luz antes tan amada, que cada día se hacía más débil. Salvo por esos recuerdos vagos, si es que realmente son recuerdos, todo me parece irreal, como una pesadilla. Poco a poco me fui acostumbrando al silencio y a la oscuridad, y olvidé que no siempre había sido así, hasta que llegó la que habría de liberar mi espíritu, mi maestra. Pero durante los primeros 19 meses de mi vida yo había entrevisto amplios campos verdes, un cielo luminoso, árboles y flores que la oscuridad que me envolvió posteriormente no logró borrar del todo. Si una vez hemos logrado ver, el día es nuestro, así como todo lo que ese día nos ha revelado. Capítulo 2. No puedo recordar lo sucedido durante los primeros meses que siguieron a mi enfermedad. Lo único que sé es que permanecía sentada en el regazo de mi madre o me aferraba a su vestido mientras ella desempeñaba las labores de la casa. Mis manos tentaban todos los objetos y observaban todo movimiento, y en esa forma aprendí muchas cosas. Pronto sentí la necesidad de comunicarme con los demás, y empecé a recurrir a ademanes torpes. Para negar movía la cabeza y la inclinaba para indicar asentimiento. Tiraba de alguien para indicarle que quería que se acercara, y le empujaba si quería alejarle. Cuando deseaba pan hacía ademán de cortar una tajada y de untarle mantequilla. Si quería que mi madre hiciera helados para la cena, movía un brazo en ademán giratorio como quien da vueltas a la heladera, y tiritaba para indicar frío. Además, mi madre logró que yo entendiera bastante. Siempre comprendía si ella quería que le llevara alguna cosa, y corría al segundo piso o a cualquier lugar que me indicara. En verdad, todo lo que hubo de bueno y de luminoso en mi larga noche se lo debo a su amorosa sabiduría. Advertía mucho de lo que acontecía a mi alrededor. A los 5 años aprendí a doblar y guardar la ropa recién lavada y distinguía la mía de la de los demás. Por sus vestidos me daba cuenta de si mi madre o mi tía iban a salir, e invariablemente suplicaba que me llevaran con ellas. Siempre se me llamaba cuando había visitas, y cuando se despedían yo agitaba la mano. Creo que al hacerlo tenía un vago recuerdo del significado de tal ademán. Un día llegaron unos señores a visitar a mi madre, y sentí cuando se cerró la puerta de entrada, así como otros ruidos que me indicaron la llegada de los extraños. Una idea repentina me llevó a correr al piso superior antes de que alguien pudiera detenerme. Me puse un vestido que supuse apropiado para recibir visitas. De pie ante el espejo, como había visto hacerlo a otras, me puse brillantina en el cuello y polvos en la cara. Enseguida coloqué un velo sobre mi cabeza, de manera que cubría mi rostro y caía sobre mis hombros. Y por último, sujeté a mi breve cintura un enorme polizón que me colgaba por detrás, casi hasta la orilla de la falda. Así ataviada bajé para ayudar a hacer los honores de la casa. No recuerdo en qué momento empecé a advertir que yo era distinta a los demás, pero fue antes de la llegada de mi maestra. Había notado que cuando mi madre y mis amigas querían algo no empleaban ademanes, sino que hablaban con la boca. Algunas veces me colocaba entre dos personas que conversaban y tocaba sus labios. No podía comprender, y eso me molestaba. Movía los labios y gesticulaba desesperadamente, pero sin resultado alguno. Algunas veces me enfurecía a tal grado que pateaba y chillaba hasta agotarme. Creo que me daba cuenta de que me portaba mal, porque sabía que lastimaba a Ela, mi niñera, si le daba una patada, y una vez pasado el berrinche sentía algo como arrepentimiento. En cambio, no recuerdo un solo caso en que tal sentimiento me impidiera repetir la mala acción cuando no obtenía lo que deseaba. Por aquellos días una niñita negra, Martha Washington, hija de nuestra cocinera, y Belle, la vieja perdiguera, magnífica perra de casa en sus buenos tiempos, eran mis compañeras constantes. Martha Washington comprendía las señas que yo hacía y pocas veces tropecé con dificultad para obligarla a hacer exactamente lo que yo deseaba.
Me agradaba ejercer dominio sobre ella y por lo general la niña se sometía a mi tiranía antes que arriesgarse a un mano a mano conmigo. Yo era fuerte, activa e indiferente a las consecuencias. Sabía lo que quería y siempre me salía con la mía, aunque tuviera que pelear con dientes y uñas para lograrlo. Pasábamos mucho tiempo en la cocina. Amasaba harina, ayudaba a hacer helados, a moler el café, y le disputaba a Marta el recipiente en que se habían mezclado los ingredientes para el pastel, o daba de comer a las gallinas y pavos que se arremolinaban al pie de los escalones. Muchos eran tan mansos que comían de mi mano y me dejaban tocarlos. Un día un enorme pavo me arrebató un tomate y se alejó precipitadamente con su botín. Quizá inspiradas por el éxito del pavo, nos apoderamos de un pastel que la cocinera acababa de decorar. Nos lo llevamos hasta el depósito de la leña y comimos hasta el último pedazo. Después me sentí bastante enferma y me pregunto si también el pavo pagaría el precio de su pecado. La gallina de Guinea esconde su nido. Buscar los huevos entre la hierba crecida constituía uno de mis máximos placeres. No le podía decir a Martha Washington que quería ir en busca de aquellos nidos, pero cerraba los puños y los colocaba sobre el suelo, con lo cual indicaba algo redondo entre el césped, y ella siempre entendía. Si teníamos la suerte de encontrar un nido, no dejaba que Marta llevara los huevos. Le indicaba, con mímica elocuente, que podía caer y romperlos. Las trojes en que se almacenaba el maíz, los establos de los caballos y el patio donde cada mañana y cada tarde se ordeñaba a las vacas, eran fuentes inagotables de interés para Marta y para mí. Con frecuencia los ordeñadores me permitían colocar las manos sobre las vacas mientras ellos extraían la leche, y no pocas veces el animal castigaba mi curiosidad con latigazos de su cola. Los preparativos navideños siempre me proporcionaron gran placer. Claro está que no sabía por qué se hacía todo aquello, pero disfrutaba de los agradables olores que inundaban la casa y de los bocadillos que nos daban a Martha Washington y a mí, con objeto de tenernos quietas. Estorbábamos a todos, pero eso no disminuía nuestro placer. Se nos permitía moler las especias, escoger las ciruelas pasas y lamer las cucharas con las que se habían movido las mezclas culinarias. Yo colgaba mi media porque los demás colgaban las suyas, pero no recuerdo que tal ceremonia me hubiera interesado de manera especial, ni que mi curiosidad fuera lo suficientemente fuerte para incitarme a abandonar la cama antes del amanecer con objeto de ir en busca de mis regalos. Martha Washington era tan traviesa como yo. Una tarde calurosa del mes de julio, dos niñas estaban sentadas en los escalones del pórtico. El rostro de una era negro como el ébano y de su cabeza se elevaban madejas de cabello semejante a la lanilla, amarradas con cordones de zapatos. La otra niña era de rostro blanco enmarcado por largos rizos dorados. Una tenía 6 años, la otra era 2 o 3 años mayor. La más pequeña, yo, era ciega, y la otra se llamaba Martha Washington. Estábamos muy ocupadas recortando muñecas de papel, pero pronto nos cansamos de esa diversión y después de cortar los cordones de nuestros zapatos y todas las hojas que pudimos alcanzar de la madreselva cercana, fijé mi atención en los tirabuzones que adornaban la cabeza de Martha. Ella se opuso al principio, pero luego cedió. Suponiendo que ella también podía hacer lo mismo, la niña se apoderó de las tijeras y cortó uno de mis rizos. Los hubiera cortado todos de no haber sido por la intervención oportuna de mi madre. Mi otra compañera, nuestra perra Belle, era vieja y perezosa. Prefería dormir cerca de la chimenea a corretear conmigo. Repetidamente intenté enseñarle mi lenguaje de señas, pero era torpe y no ponía atención. En ocasiones parecía sobresaltarse, temblaba ligeramente y enseguida se ponía rígida, como suelen hacerlo los perros cuando señalan la casa. Yo no sabía por qué se comportaba de aquella manera, pero sí que no me obedecía, lo cual me enojaba, y la lección terminaba siempre con una sesión de boxeo en que yo era la única contendiente activa. Belle se levantaba, se estiraba perezosamente, olfateaba con desprecio y se alejaba hasta el otro extremo de la chimenea donde volvía a echarse, mientras que yo, cansada y desilusionada, iba en busca de Martha. Muchos incidentes ocurridos en aquellos primeros años
han quedado grabados en mi memoria, aislados pero claros y precisos, y dan un sentido aún más intenso a aquella vida sin días, silenciosa y carente de propósito. Un día, sin intención de hacerlo, vertí agua en mi delantal. Me lo quité y lo puse a secar frente a la chimenea de la sala. Como no secaba lo suficientemente aprisa, lo tiré sobre los rescoldos. Enseguida se produjo una llamarada que incendió mis ropas. Emití un sonido de terror que provocó la venida de Evini, mi vieja niñera. Me echó encima una manta con lo que sofocó el fuego y casi también a mí. Únicamente sufrí quemaduras de alguna gravedad en las manos y perdí algo de cabello. Por aquella época supe para qué sirve una llave. Cierta mañana encerré a mi madre en la despensa, donde tuvo que permanecer durante 3 horas ya que los sirvientes se encontraban en una parte alejada de la casa. Mi madre golpeaba la puerta mientras yo, sentada en un escalón del pórtico, reía feliz al sentir la vibración de los golpes. Esta travesura, la peor de todas, convenció a mis padres de la necesidad de que cuanto antes se me sometiera a algún método educativo. Poco después de la llegada de mi maestra, la señorita Sullivan, busqué la primera oportunidad para encerrarla en su habitación. Le llevé alguna cosa que mi madre me hizo entender que debía entregarle, pero tan luego como se la di, cerré la puerta de un golpe, di vuelta a la llave y escondí esta bajo el armario del corredor. No hubo manera de persuadirme a que explicara dónde la había escondido. Mi padre se vio obligado a traer una escalera y a sacar a la señorita Sullivan por la ventana, para diversión mía. Meses después, entregué la llave. Cuando tenía unos 5 años nos mudamos de la pequeña casita cubierta de enredaderas a una nueva y muy grande. Mis padres, 2 medios hermanos mayores que yo, y posteriormente una hermanita, Mildred, constituíamos la familia. El primer recuerdo claro que tengo de mi padre forma parte de una escena. Yo me abría camino entre enormes hojas de periódico hasta llegar a su lado. Lo encontraba solo, con una parte del periódico ante su rostro. Me intrigaba lo que hacía. Imité su postura e incluso me puse sus anteojos, creyendo que me ayudarían a descifrar el misterio. Pero pasaron varios años antes de que descubriera el secreto. Entonces me enteré de lo que eran aquellos papeles y de que mi padre era director de un diario. Mi padre era cariñoso e indulgente, totalmente dedicado a su hogar. Rara vez se separaba de la familia salvo en la temporada de caza. Se me ha dicho que era un gran cazador y tirador experto. Sus grandes amores después de su familia eran sus perros y su escopeta. Excesivamente hospitalario, rara vez llegaba a casa sin un invitado. Se enorgullecía especialmente de nuestro espacioso huerto y era opinión general que cosechaba las mejores sandías y fresas de la región. Me traía las primeras uvas y escogía para mí la fruta más perfecta. Recuerdo la caricia de su mano al guiarme de un árbol a otro, de una mata a la siguiente, y su placer en todo lo que me agradaba. Tenía un talento especial para relatar historias. Después de que adquirí el lenguaje, él solía tomar mi mano y con su dedo iba escribiendo torpemente sus mejores anécdotas. Nada le agradaba tanto como que yo las repitiera en un momento oportuno. Me encontraba en el norte disfrutando de los últimos días bellos del verano de 1896, cuando supe que mi padre había muerto. Tuvo una enfermedad breve. Hubo algunos días de gran sufrimiento y luego todo terminó. Fue aquella mi primera gran pena y mi primer encuentro con la muerte. ¿Cómo escribir acerca de mi madre? Está tan cerca de mí que hablar de ella me parece casi una falta de delicadeza. Durante mucho tiempo consideré a mi hermanita una intrusa. Comprendía que yo había dejado de ser la consentida de mi madre y sentía unos celos tremendos. La niña ocupaba continuamente mi sitio en el regazo de nuestra madre y parecía acaparar todas sus atenciones. Cierto día sucedió algo que me pareció agregar el insulto a la ofensa. En aquel tiempo tenía yo una muñeca a la cual acariciaba y maltrataba de continuo y a la que después puse el nombre de Nancy. Era la víctima indefensa de mis rabietas y de mi cariño, de manera que la pobre se encontraba en muy mal estado. Tenía otras muñecas que hablaban, lloraban y abrían y cerraban los ojos, pero nunca amé a ninguna de ellas como a la pobre Nancy. Esta tenía una cuna y con frecuencia me pasaba una hora meciéndola.
Cuidaba celosamente tanto a la muñeca como a su cuna, y una vez descubrí a mi hermanita durmiendo tranquilamente en ella. El hecho de que aquella criatura a la que aún no me unía lazo alguno de afecto se atreviera a semejante cosa me llenó de enojo. Me lancé contra la cuna y la volteé. Si mi madre no rescatara a la niña en el momento preciso de caer, bien pudiera haber muerto a causa del golpe que habría sufrido. Cuando caminamos por el valle de una doble soledad, nada sabemos de los tiernos afectos que surgen de las palabras, de los actos amorosos y del dulce compañerismo. Pero después, cuando recuperé mi herencia humana, Mildred y yo crecimos una en el corazón de la otra, de manera que con gusto íbamos de la mano por donde el capricho nos llevara, a pesar de que ella no podía comprender el lenguaje de mis ademanes ni las letras delineadas con un dedo, como yo tampoco entendía sus infantiles balbuceos. Capítulo 3. Mientras tanto crecía mi deseo de expresarme. Las pocas señas que empleaba se hacían cada día menos adecuadas y mi impotencia para hacerme entender invariablemente me provocaba explosiones de rabia. Sentía como si me sujetaran manos invisibles y hacía esfuerzos desesperados por librarme de ellas. Luchar no conducía a beneficio alguno, pero yo luchaba impelida por la misma fuerza de la tendencia que me embargaba. Generalmente acababa agotada y hecha un mar de lágrimas. Si mi madre se encontraba cerca, buscaba refugio en sus brazos, demasiado desdichada para recordar siquiera el motivo de la tempestad. Pasado algún tiempo, la necesidad de un medio de comunicación se hizo tan imperioso que tales explosiones ocurrían diariamente, casi cada hora. Mis padres estaban profundamente acongojados y no sabían qué hacer. Cerca de nuestra casa no había escuela alguna para ciegos o para sordos, y no parecía probable que encontráramos quien quisiera ir a un lugar tan apartado como Tuscumbia para enseñar a una niña sorda y ciega. En realidad mis amigos y parientes llegaron a dudar de que se me pudiera enseñar algo. Mi madre encontró un único rayo de luz en las Notas Americanas de Dickens. Había leído su relato acerca de Laura Bridgman. Recordaba vagamente que ésta era sorda y ciega y que sin embargo la habían instruido. Pero también recordaba con dolorosa desesperanza que el Dr. Howe, autor del sistema para la instrucción de sordos y ciegos, había muerto hacía muchos años. Lo más probable era que su método desapareciera con él y en caso contrario, ¿cómo podría aprovecharlo una niña que vivía en un apartado pueblo de Alabama? Cuando tenía yo aproximadamente 6 años, mi padre oyó hablar de un eminente oculista de Baltimore que había logrado curaciones en casos desahuciados. Él y mi madre decidieron inmediatamente llevarme a Baltimore para ver si algo se podía hacer en mi caso. El viaje, que recuerdo bien, fue muy agradable. Hice amistad con muchas personas que viajaban en el tren. Una señora me obsequió una caja de conchas y mi padre las perforó para que yo pudiera ensartarlas. Aquella tarea me tuvo ocupada y contenta mucho tiempo. También el revisor del tren se portó bondadosamente. En varias ocasiones, al efectuar su recorrido para recoger los boletos de los pasajeros, le acompañé, asida de los faldones de su chaqueta. El pequeño aparato con que perforaba los boletos y con el cual me permitió jugar, me divirtió mucho. Hecha un ovillo en el rincón del asiento, pasé horas enteras ocupada en perforar trocitos de cartón. Mi tía me regaló una muñeca grande confeccionada con toallas. Era de lo más cómica e informe. No tenía nariz, ni boca, ni ojos, ni orejas. Nada que la imaginación de una niña pudiera convertir en rostro. Cosa curiosa, la carencia de ojos me llamó la atención más que todos los otros defectos juntos. Se lo hacía notar a todos con una persistencia provocativa, pero nadie parecía poder dotar de ojos a la muñeca improvisada. Sin embargo, se me ocurrió una idea brillante. El problema quedó resuelto. Bajé precipitadamente del asiento y busqué debajo de él hasta encontrar la capa de mi tía, adornada con cuentas de gran tamaño. Arranqué 2 de ellas e indiqué que quería que se las cosiera en el rostro de mi muñeca. Mi tía llevó mi mano a sus ojos como si me hiciera una pregunta. Yo moví la cabeza enérgicamente en señal de asentimiento.
Las cuentas quedaron cosidas en el lugar que correspondía a los ojos y yo no podía contener mi alegría, pero inmediatamente perdí todo interés en la muñeca. Ni una vez en el curso del viaje fui presa de berrinches. Había tantas cosas en que ocupar la imaginación y las manos. En Baltimore, el doctor Kishall nos recibió amablemente, pero nada podía hacer por mí. Sin embargo, aseguró que se me podía instruir y aconsejó a mi madre que consultara al doctor Alexander Graham Bell, de Washington, quien podría informarle acerca de escuelas y profesores para niños carentes de vista o de oído. De acuerdo con el consejo recibido, partimos inmediatamente hacia Washington. Mi padre iba triste y sin grandes esperanzas. Yo, sin sospechar siquiera su angustia, encontraba gran placer en desplazarme de un lugar a otro. A pesar de mi corta edad, advertí inmediatamente la ternura y la simpatía que hacían del doctor Bell un ser tan estimado como admirado por sus extraordinarios logros. Me tuvo sobre sus rodillas mientras yo examinaba su reloj. En obsequio mío hizo que sonara la hora. Entendía las señas que yo hacía, lo cual advertí, y el hombre me inspiró un gran cariño. Pero no imaginé que aquella entrevista habría de ser el umbral que yo traspasaría de la oscuridad a la luz, del aislamiento a la amistad, la comunicación, los conocimientos y el amor. El doctor Bell sugirió a mi padre escribir al señor Anagnos, director del Instituto Perkins de Boston, donde el doctor Howe había desarrollado una labor magnífica en favor de los invidentes, y le preguntara si tenía algún profesor competente que se encargara de iniciar mi educación. Mi padre así lo hizo y a las pocas semanas recibió una amable carta del señor Anagnos, en la cual le aseguraba que encontraría un profesor para mí. Esto sucedió en el verano de 1886, pero la señorita Sullivan no llegó hasta el mes de marzo del año siguiente. Así salí de Egipto y me encontré frente al Sinaí, y un poder divino inundó mi espíritu y le dio la facultad de ver, de manera que contemplé muchas maravillas y escuché una voz que venía de la montaña sagrada y que decía: la sabiduría es amor y luz y revelación.